También debemos revisar toda la estructura de nuestro modelo y su dinámica dentro de este estudio de la población para que podamos identificar la misma conforme a la transmisión de estos peligros identificados, el control del mismo, la caracterización, la evaluación de la exposición, las consecuencias, etc. Podemos y debemos revisar esta estructura y la dinámica de este estudio. En esta etapa de recolección de información es muy similar o es equivalente a la identificación del peligro en el análisis de riesgo, ¿sí? Es decir, vamos a identificar qué información requiero para realizar ese modelaje epidemiológico que voy a utilizar para varios fines. Entre ellos, uno está el análisis de riesgo. También debemos identificar, en cuanto a la información y los datos disponibles, aquellos factores que se deberán recolectar y analizar la información específica, es decir, conforme a nuestro desarrollo, nuestro árbol de escenarios que vamos a crear este modelo epidemiológico, tenemos que saber qué información vamos a buscar de cada una de esas variables. También debe de existir una colaboración estrecha entre el constructor o desarrollador del modelo epidemiológico y los expertos, con el objeto de que garanticemos que el modelo conceptualmente es válido. Es decir, no solo tener la información y la idea de la construcción, sino que ese modelo consultarlo y validarlo con los expertos en la materia, en el tema, en ese peligro, en ese proceso, etcétera, que nos permita validar la aplicación de ese modelo epidemiológico en una ruta biológica que tenga una lógica en su aplicación, en su desarrollo dentro de la naturaleza. El punto 3 se enfoca en el desarrollo del modelo conceptual, es decir, este modelo conceptual es una representación que puede ser ya sea verbal o gráfica del sistema que vamos a analizar, que vamos a estudiar, y debe describir, por lo tanto, el método del modelo elegido. Ya vimos los tipos de modelos y tendrá que identificar qué método vamos a utilizar, qué supuestos vamos a incorporar y cuáles son los parámetros que estamos estimando o debemos estimar. El modelador de este gráfico, de este modelo conceptual, debe tener en cuenta la forma de cómo va a representar a la población de estudio, cómo va a identificar ese progreso, ese avance de la infección en los individuos infectados, cómo va a transcurrir el tiempo de acuerdo a la exposición conforme a las consecuencias que se esperarían, cuáles son las relaciones espaciales si existen en función de los factores de riesgo, cómo va a intervenir el azar en este evento adverso y cómo son los factores epidemiológicos de la transmisión de la infección. Es decir, aquí es uno de los puntos importantes, la cadena epidemiológica. Es decir, vamos a incorporar nuestros valores epidemiológicos, la triada epidemiológica, la historia natural de la enfermedad y su cadena epidemiológica. El cuarto punto es la validación del modelo conceptual, es decir, mediante esta validación vamos a comprobar que el modelo conceptual que desarrollamos es tan real como el que podría ocurrir en la naturaleza. También en la validación vamos a determinar si aquellas teorías que hemos considerado y las hipótesis son las apropiadas para el uso de este modelo que elegimos. Y una de las técnicas que podemos utilizar para buscar ese tipo de comentarios, de ese tipo de información para la validación del modelo, consiste en identificar cuál es el comentario, cuál es la experiencia de aquellos expertos en el modelo conceptual que estamos planteando, para ver si se acerca a la realidad de lo que estamos esperando, es decir, de su ocurrencia en la naturaleza. En términos generales, consiste en validarlo ante expertos en el tema. Y este procedimiento se conoce también como confrontación o confrontar la validación.
El punto 5 se refiere a la formulación y programación del modelo. Es decir, sabemos que el modelo conceptual se va a implementar como un sistema de ecuaciones o como algoritmos informáticos en esta modelación, y que generalmente vamos a utilizar modelos de simulación epidemiológica comercial, es decir, software específicos que nos van a permitir generar este modelaje epidemiológico previamente a nuestros árboles de escenarios. Es decir, no el software nos va a desarrollar todo, tenemos que elaborar la base para incorporarla al modelo de simulación comercial. La elección de este software pues va a depender de muchas características que pueden ir desde el diseño del modelo que escogimos, el modelo conceptual, y sobre todo la experiencia del modelista. El punto 6 es la verificación del modelo. Ya comentamos, este proceso nos va a permitir garantizar que la lógica, las fórmulas y los códigos informáticos que estamos incorporando en nuestro modelo conceptual reproducen de una manera adecuada y dentro de un marco lógico y biológico su posibilidad de ocurrencia en la naturaleza. El punto 7 está enfocado a la evaluación de la validez operacional, y esta evaluación puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Es decir, se puede desarrollar una evaluación subjetiva del comportamiento interno del modelo y de aquellos resultados de los expertos, utilizando ya sea de una manera visual o la sensibilidad de técnicas analíticas. Para esto es más conveniente utilizar las técnicas de sensibilidad analítica, como son los análisis de sensibilidad que utilizan diferentes modelos y software utilizados en el modelaje epidemiológico. Debemos también evaluarlo mediante la comparación de los resultados con otros modelos. Es otra alternativa, es decir, un modelo similar, ¿qué resultados dio? Si estamos utilizando variables similares o en algunos casos que sean comparables con otro tipo de modelos ocurridos ya sea en nuestro país, en nuestra región o en otro continente. También podemos evaluar esta validez comparando el comportamiento interno a nivel nacional y los resultados de este modelo con lo que ocurre en un sistema real de comercialización, ¿sí? Es decir, podemos comparar el comportamiento con los resultados de este modelo en base a lo que ocurre en un sistema real, es decir, comparar el ejercicio, el modelo epidemiológico, con lo que está pasando en la realidad, ya sea a nivel nacional o regional, o específico para alguna unidad epidemiológica específica que pudiera ser una unidad de producción, una planta de procesamiento, una planta de sacrificio, etc. Y como decíamos, el punto 8, que es el análisis de sensibilidad, es un punto estratégico que debe ser utilizado en el modelaje epidemiológico, especialmente en aquellos casos en que la validez de la información es limitada. Los parámetros que son más importantes, que son o tienen características de cierta incertidumbre, los podemos evaluar mediante la utilización de estudios específicos de análisis de sensibilidad. Acuérdense que el modelaje epidemiológico no solo es para análisis de riesgo, puede ser utilizado y es utilizado en otras actividades vinculadas con los aspectos sanitarios. Este análisis de sensibilidad va a incluir, entre otras características, la evaluación de los cambios que tendrían los valores de aquellos parámetros de entrada sobre los resultados del modelo, es decir, las variables de salida. Y esto es lo que nos va a analizar este tipo de estudio de sensibilidad. El noveno punto se enfoca a la realización de estudios, es decir, si nosotros consideramos que la naturaleza de un determinado estudio va a depender de ciertos objetivos del modelo epidemiológico, pero que implica
la investigación sobre la transmisión del peligro identificado, así como algunas actividades sanitarias vinculadas con la prevención, con el control tanto de la infección como de la contaminación por el peligro identificado en diferentes condiciones iniciales o de arranque de estos estudios, o también puede ser que esta naturaleza del estudio dependa de la evaluación de los factores de riesgo. Es decir, tenemos que ubicar bien el tipo de naturaleza del estudio que vamos a llevar a cabo y que va a depender de los objetivos del modelo que vamos a utilizar conforme los parámetros anteriores que revisamos. El punto 10 se vincula con la interpretación y comunicación de los resultados. Es decir, ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener? ¿Cómo los vamos a interpretar dentro de todo este contexto de suposiciones que van a estar incluidas en nuestro modelo epidemiológico y que van a estar vinculadas con el comportamiento del sistema y de cualquier otra limitación del modelaje epidemiológico que se destine o que se enfoque a identificar cuál es la calidad de los datos utilizados? Es decir, estos resultados deberán interpretarse en ese contexto de suposiciones. Por otra parte, el personal que va a tomar decisiones deberá considerar cuál va a ser el uso y las limitaciones de este modelo. Es decir, el modelo se desarrolla, el modelo se establece, pero cómo lo vamos a utilizar, ya sea en un análisis de riesgo o en otra actividad epidemiológica o en otro estudio o análisis epidemiológico. Es decir, nuestro modelo epidemiológico, qué uso le vamos a dar en cuanto a la toma de decisiones y cuáles son sus limitaciones. Validar el modelo, habíamos dicho que es un punto prioritario. Ya vimos los procedimientos, pero algo que es muy importante es detenernos a analizar un poco esta validación del modelo. Una vez que tenemos nuestro modelo conceptual, nuestro modelo epidemiológico, su validación va a consistir en evaluar la exactitud que tienen los resultados obtenidos de este modelo, con el objeto de poder garantizar su utilidad y en el fin que tenemos previsto, es decir, conforme al objetivo planteado sobre este modelaje epidemiológico, que es lo que esperamos. Los modelos válidos, ¿sí?, que una vez que han sido validados, deberán cumplir con ciertas características, como tener un sentido biológico, imitar las condiciones gráficas de la vida real, es decir, de un proceso biológico de ocurrencia en la naturaleza. Deberán ser aptos para el uso para el cual fueron diseñados, es decir, tener una relación y vinculación con el objetivo para el cual fue programado el modelaje epidemiológico. Y también estos modelos válidos deberán ser resistentes a la influencia de los parámetros inciertos, es decir, que las características de incertidumbre sean soportables en este modelaje epidemiológico una vez que corremos la simulación, ¿sí? Todo basado en información técnica y científica que le permita manejar estos supuestos o esta incertidumbre de una manera adecuada y de una manera lógica y permisible. En conclusión, podemos identificar que todos los modelos epidemiológicos pueden constituir diferentes herramientas que nos van a permitir elaborar o fortalecer políticas sanitarias, tanto en salud pública como en salud animal y fitosanitarias, ¿sí?, que nos permitan establecer este tipo de programas para prevenir la introducción de agentes etiológicos nocivos para la población bajo estudio, controlar algunos agentes etiológicos que están presentes o que son endémicos, ya sea a nivel nacional, regional o en ciertas áreas geográficas, y en algunos casos, cuando los programas oficiales en apoyo con los productores, con los industriales, con los que estén vinculados con ese proceso, permitan establecer
la posibilidad de erradicación de ciertas enfermedades y plagas que pueden afectar el proceso que estamos analizando, es decir, el riesgo que podría tener diferentes poblaciones, tanto en humanos, animales y vegetales. Los modelos epidemiológicos de una nueva generación nos van a permitir estudiar, analizar una enfermedad con mayor profundidad, considerando que existe toda una infraestructura tanto física, biológica, económica, tecnológica, sanitaria, sociocultural y política. Es decir, no podemos descartar todos estos contextos que intervendrían en la infraestructura de estos modelos epidemiológicos. Deben de estar considerados, salvo que hubiera un enfoque específico, es decir, un modelo epidemiológico para identificar el impacto sanitario o el impacto económico o el impacto social o cultural, político, etcétera, ¿no? Varios tipos de impactos. Para que estos modelos epidemiológicos, el uso del modelaje, sea útil en las políticas establecidas a nivel nacional, regional e internacional, los modelos epidemiológicos deben adaptarse a los fines para los cuales son creados y elaborados y haber pasado por un oportuno filtro que va a considerar o incluir ese proceso de comprobación y validación. Sin este filtro, sin este proceso de comprobación y validación, nuestro modelo epidemiológico puede ser inadecuado, puede considerar sesgos muy importantes que nos van a dar una toma de decisiones equivocada o sesgada. Y los modelos epidemiológicos, en términos generales, son la base para la elaboración del análisis de riesgo, entre otras actividades. Bien, por último, quiero felicitarlos por su constancia en este evento y deseo que este curso haya cumplido con sus expectativas y les proporcione la inquietud de fortalecer sus conocimientos sobre el análisis de riesgos. Muchas gracias por su atención.